Mi nombre es Paloma Herrera y durante 15 años he trabajado como investigadora privada especializada en casos matrimoniales. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que también tengo una licenciatura en Derecho que obtuve estudiando de noche mientras construía mi agencia. Mi trabajo me ha enseñado a leer a las personas, a detectar mentiras, y más importante, a documentar meticulosamente cada detalle que podría ser crucial más adelante. Mi matrimonio con Esteban Morales había terminado hace 2 años en un divorcio que parecía amigable en la superficie, pero que escondía meses de manipulación psicológica y control financiero. Esteban era contador público y había usado su conocimiento de las finanzas para esconder activos durante nuestro matrimonio, algo que yo había descubierto demasiado tarde pero que había documentado cuidadosamente. El proceso de divorcio fue agotador. Esteban contrató al mejor abogado matrimonial de la ciudad, Alejandro Vega, conocido por su agresividad en los tribunales y su capacidad para conseguir acuerdos favorables para sus clientes. Durante las negociaciones, Alejandro había sido profesional pero despiadado, cuestionando cada uno de mis reclamos sobre los bienes ocultos de Esteban. Señora Herrera me había dicho durante una de nuestras últimas reuniones en su elegante oficina del centro, comprendo que el divorcio es emocional, pero necesitamos basarnos en hechos, no en sospechas. Sus ojos grises me estudiaban mientras hablaba, y yo sentía esa extraña sensación de ser evaluada no solo como la ex esposa de su cliente, sino como algo más. A pesar de la tensión del proceso legal, había algo en Alejandro que me intrigaba. Era meticuloso, inteligente, y a diferencia de Esteban, parecía genuinamente respetar mi profesión como investigadora. Durante los meses que duró el divorcio, nuestras interacciones se volvieron menos adversas y más profesionales con toques de algo indefinible. 6 meses después de finalizar mi divorcio, me topé con Alejandro en una cafetería cerca del juzgado. Estaba solo, revisando documentos legales con una concentración que reconocí inmediatamente. Sin el contexto adversarial del tribunal, nuestra conversación fluyó naturalmente hacia temas profesionales, luego personales. ¿Sabes?, me dijo mientras tomábamos nuestro segundo café, siempre admiré cómo documentabas cada detalle durante el proceso. Tus evidencias eran impecables, incluso cuando trabajábamos en lados opuestos. Es mi trabajo, respondí, pero algo en su tono me hizo sonreír. Aunque debo admitir que tu profesionalismo hizo que un proceso difícil fuera más tolerable. Los meses siguientes fueron una revelación. Alejandro no solo era un abogado brillante, sino un hombre gentil que respetaba mi independencia y admiraba mi carrera. Nuestra relación creció lentamente, construida sobre respeto mutuo y comprensión profesional. Cuando me propuso matrimonio 1 año después, supe que había encontrado a mi verdadero compañero. Los preparativos para la boda fueron perfectos hasta la semana anterior al evento. Esteban había estado apareciendo en lugares donde yo frecuentaba, en el supermercado donde hacía mis compras, en el restaurante donde Alejandro y yo cenábamos, incluso en las oficinas de mi florista. Al principio pensé que eran coincidencias, pero mi instinto de investigadora me decía lo contrario. Paloma, me dijo mi asistente Rosa mientras revisábamos los últimos detalles de la boda, ese hombre de traje azul ha estado parado en la esquina durante 2 horas. ¿No es tu ex esposo? Miré por la ventana de mi oficina y allí estaba Esteban, fingiendo leer un periódico mientras vigilaba mi edificio. Su comportamiento había escalado de encuentros casuales a vigilancia directa. Rosa, le dije mientras grababa discretamente su presencia con mi teléfono, si algo pasa durante la ceremonia, quiero que tengas este video listo para mostrar a la policía. La noche antes de la boda, Alejandro me llamó con una voz que no reconocí. Sonaba tenso, casi preocupado. Paloma, necesito contarte algo sobre Esteban. Ha estado llamando a mi oficina, haciendo preguntas extrañas sobre la validez de tu divorcio. Parece estar buscando alguna irregularidad legal. ¿Qué tipo de irregularidades?, pregunté, aunque mi instinto ya me estaba dando la respuesta. Tecnicismos procesales, fechas de notificación, ese tipo de cosas. Como si estuviera buscando una razón para anular el divorcio. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente de investigadora trabajaba a toda velocidad, considerando escenarios posibles y preparando contingencias. Conocía a Esteban lo suficiente para saber que era capaz de cualquier cosa para mantener control sobre mi vida. El día de la boda amaneció perfecto. El jardín del Hotel Boutique estaba decorado con lirios blancos y rosas color durazno,
exactamente como lo habíamos planeado. Los invitados comenzaron a llegar temprano, mi familia, colegas de mi agencia, algunos de los abogados que trabajaban con Alejandro, y amigos queridos que nos habían apoyado durante nuestra relación. La ceremonia comenzó a las 5 de la tarde. Yo estaba radiante en mi vestido de seda color marfil, caminando del brazo de mi padre hacia el altar donde Alejandro me esperaba con una sonrisa que me llenaba el corazón. El juez había comenzado con las palabras tradicionales cuando escuchamos los gritos. «Detengan esta ceremonia». La voz de Esteban resonó por todo el jardín mientras irrumpía por la entrada principal, seguido por dos hombres en trajes oscuros que claramente eran abogados. Los invitados se giraron sorprendidos, algunos se levantaron de sus asientos, y pude sentir cómo la tensión se apoderaba del ambiente. «Esta boda es ilegal», gritó Esteban acercándose al altar con documentos en la mano. Su rostro estaba rojo de ira y sus ojos tenían esa mirada obsesiva que yo recordaba de nuestros peores momentos matrimoniales. «Ella sigue siendo mi esposa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver a mi madre llevándose la mano al pecho, a mi padre dando un paso protector hacia mí, y a los abogados amigos de Alejandro intercambiando miradas preocupadas. «Esteban», dije con la voz más calmada que pude reunir, «por favor, no hagas esto». «¿Que no haga qué?». Su voz se hizo más aguda, más histérica. «¿Que no defienda mi matrimonio legal? ¿Que no evite que cometas bigamia?». Se dirigió a los invitados como si fuera un actor en un escenario. «Ladies y caballeros, tienen que saber que mi esposa Paloma está tratando de casarse ilegalmente. Nuestro divorcio nunca fue válido». Uno de los abogados que había traído se adelantó y entregó documentos al juez. «Su señoría, tenemos evidencia de irregularidades procesales en el divorcio previo de la señora Herrera. La notificación fue defectuosa y los términos del acuerdo violan el Código Civil Estatal». El juez, un hombre mayor con décadas de experiencia, tomó los documentos con expresión seria. «Estas son acusaciones muy graves. Si hay dudas sobre la validez del divorcio previo, no puedo proceder con esta ceremonia». Sentí como el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Años de trabajo de investigación me habían enseñado que incluso las mentiras bien construidas pueden parecer verdad cuando se presentan con suficiente autoridad legal. Esteban había encontrado la manera perfecta de destruir mi felicidad usando el sistema legal que él conocía tan bien. Fue entonces cuando Alejandro dio un paso al frente. Su postura era relajada, casi casual, pero yo podía ver la determinación fría en sus ojos que reconocía de sus días más agresivos en el tribunal. «Su señoría», dijo Alejandro con una voz que llenó todo el jardín, «antes de tomar cualquier decisión basada en estas alegaciones, me gustaría aclarar mi posición en este asunto». Sacó una carpeta de cuero de su chaqueta y la abrió calmadamente. «Mi nombre es Alejandro Vega, y fui el abogado que representó al señor Morales en su divorcio de la señora Herrera». El rostro de Esteban perdió todo color. Los abogados que había traído se miraron entre ellos con confusión evidente. «Como el abogado que preparó personalmente todos los documentos de divorcio», continuó Alejandro dirigiéndose al juez, «puedo confirmar que estos documentos son completamente válidos. Cada notificación fue entregada correctamente, cada fecha fue verificada, y cada término fue revisado meticulosamente para cumplir con todos los requisitos legales». Se giró hacia Esteban con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esteban, ¿realmente pensaste que no recordaría mi propio trabajo? Estos documentos que presentas contienen fechas alteradas y cláusulas inventadas que jamás existieron en los originales». Uno de los abogados de Esteban intentó intervenir. «Pero la notificación del día 27. Fue entregada el día 26, completó Alejandro sacando copias certificadas de su carpeta. «Tengo aquí las constancias de entrega firmadas por el propio señor Morales». Mostró los documentos al juez. «Su señoría, estos papeles que presenta el señor Morales son falsificaciones de documentos legales. Como abogado, me veo obligado a reportar este intento de fraude al Colegio de Abogados». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de la realización colectiva de que Esteban no solo había interrumpido mi boda, sino que había cometido un delito serio al falsificar documentos legales. Esto es imposible», balbuceó Esteban. «Tú eras mi abogado. Tú no puedes estar de su lado». «Yo era tu abogado durante el divorcio», corrigió Alejandro con calma profesional.
Ahora soy el esposo de Paloma y un testigo de tu intento de fraude documental. El juez revisó los documentos originales que Alejandro había presentado. Estos documentos parecen estar en orden. Los que presentó el señor Morales claramente contienen alteraciones. Miró severamente a Esteban. Señor Morales, está usted sujeto a arresto por falsificación de documentos legales y interrupción de una ceremonia civil. Lo que siguió fue caótico pero satisfactorio. La seguridad del hotel escoltó a Esteban fuera del jardín mientras él gritaba acusaciones incoherentes. Sus abogados se disculparon profusamente y desaparecieron rápidamente, claramente queriendo distanciarse de su cliente. Los invitados, después del shock inicial, comenzaron a aplaudir cuando el juez anunció que la ceremonia continuaría. ¿Podemos proceder?, preguntó el juez con una sonrisa. Por favor, respondí, tomando las manos de Alejandro. He esperado suficiente para este momento. El resto de la ceremonia fue perfecto. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, el jardín estalló en celebraciones. Durante nuestro primer baile, Alejandro me susurró al oído: supongo que ahora entiendes por qué guardé copias de todos los documentos del divorcio. ¿Sabías que esto iba a pasar?, pregunté. Tu ex esposo me llamó 3 veces la semana pasada haciendo preguntas extrañas. Cuando eres abogado matrimonial, aprendes a reconocer las señales de alguien que planea hacer algo desesperado. 6 meses después, Esteban fue condenado por falsificación de documentos y acoso. Perdió su licencia de contador público y tuvo que pagar una multa considerable. Alejandro y yo establecimos una práctica legal conjunta, combinando mis habilidades de investigación con su experiencia legal. La semana pasada, mientras revisábamos casos en nuestra nueva oficina, recibimos una carta de Esteban desde la prisión del condado. Era una disculpa larga y divagante, llena de excusas sobre su comportamiento. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Alejandro. Sonreí mientras ponía la carta en mi archivo de casos cerrados. Lo archivamos. Algunas historias necesitan un final definitivo. Y esta, definitivamente, había encontrado el suyo.